Gracias, Fernanda. Gracias, Fernando, por la invitación. La presentación que me pidieron que haga es de la fertilización y una visión empresaria a largo plazo. No soy ni académico ni científico, solo productor. Entonces, bajo ese enfoque, voy a plantear qué pienso de la importancia de los fertilizantes en la producción, en la preservación, conservación de nuestros recursos naturales y en tratar de ver cómo impactan los fertilizantes en la búsqueda de la mayor productividad de los distintos ambientes que tenemos, como un recurso esencial no solo para la producción del cultivo, sino para buscar los techos de producción de los distintos ambientes. Bueno, el modelo productivo que tuvimos nosotros en nuestro país, que lleva 120 años, 130 de producción, fue de agricultura y ganadería hasta los años 70, si bien había áreas que eran de producción agrícola continuada en algunas zonas del país. Ese fue el modelo productivo, fue el predominante, sobre el que también nos formamos nosotros como profesionales, donde los nutrientes venían de los 3, 4, 5 años de pradera, después podíamos hacer 7, 8 años de agricultura y así continuar donde se usara la mínima cantidad de fertilizantes posible o no fertilización, y que eso nos llevó a que no arranquemos en la fertilización como sí lo hicieron otros países, y recién apareció la deficiencia de nitrógeno hacia fines de los 60 y su fertilización. Empezó la fertilización de fósforo hacia fines de los 70 y la fertilización además de nitrógeno con fósforo. Y el déficit de azufre apareció en el 90 y la fertilización además de nitrógeno y fósforo empezó en esa década con el azufre. La agricultura tradicional, que era, como le dije recién, agricultura y ganadería, usufructuar el potencial del ambiente con el mínimo aporte de insumos, es decir, sin fertilizantes. Esa fue nuestra escuela y nuestra formación. Entonces, eso duró mientras la agricultura se balanceaba con la ganadería. La ganadería se fue desplazando en la medida que apareció la soja hacia el oeste, hacia los ambientes menos productivos, y ahí aparece la agricultura conservacionista, una agricultura que en expansión, que trató de maximizar la productividad del ambiente, que trató de usar los fertilizantes con criterio economicista, es decir, solo poner la cantidad de nutrientes mínima necesaria para tener el mayor retorno económico. No nos preocupaba qué pasaba con el recurso suelo. Y el mínimo qué mal que veo. Mínimo de los mismos y no degradar. Ese modelo de agricultura conservacionista yo creo que es la que en gran medida todavía hoy perdura en nuestro modelo de producción. Y yo creo que debemos dar tiene que avanzar sobre el modelo conservacionista que es el que hoy tenemos, un modelo de producción sustentable que es para producción de alimentos, de fibra y de energía, donde los fertilizantes se usan estratégicamente, además de pensar en la producción, para tratar de maximizar la productividad del ambiente y además de mantener recursos productivos.
por supuesto, no contaminar, cuidado del ambiente, para tener productos de calidad, inclusión y desarrollo social y un resultado económico que nos dé sostenibilidad en el largo plazo. Esa es la agricultura que estamos imaginando sustentable para el futuro, pero que me parece que dista bastante de tenerla hoy en la realidad con los modelos que tenemos predominantemente de soja. Y por supuesto, ser competitivos local e internacionalmente. Yendo ya a los fertilizantes, creo que hay que hacer una separación entre ellos, en lo que están verdaderamente asociados al manejo, como son el nitrógeno y el azufre, que por supuesto dependen de la fertilización, pero que de acuerdo a los cultivos que tengamos en la rotación y al manejo agronómico, va a cambiar mucho su resultado con respecto a lo que la fertilización, que únicamente viene de los minerales, que solo la fertilización, de acuerdo al modo, puede impactar en la producción, hace que se comporten totalmente distintos. Bueno, este es un trabajo del ingeniero José Luis Orcín, de la TR Regional Irrebil, donde muestra la fertilización con dos criterios, de reposición para fósforo y buscando con nitrógeno y fósforo la productividad de los máximos ambientes, versus una fertilización con criterio diagnóstico de tener el mayor retorno económico. Bueno, en el cabo de 15 años vemos que el incremento de rendimiento, aún pensando con criterio de reposición, da un resultado de $330 que lo hace aún interesante. Bueno, ¿qué contexto tenemos en Argentina con respecto a otros países del mundo? Es decir, aquí en un trabajo que me acercaron, comparé Argentina, Australia, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Es decir, creo que en el caso del nitrógeno no vale la pena analizarlo, porque bueno, con un modelo que es 70% de soja y que la soja no se fertiliza con nitrógeno, no resiste comparación con los demás países, pero sí el fósforo. En el fósforo estamos aplicando solo el 51% de lo que removemos. Muy lejos de Australia, de Brasil, de Canadá y de Estados Unidos. Y en el caso del fósforo también, de potasio también, y de azufre, bueno, también lo vemos bastante más bajo. ¿Cómo es la fertilización? ¿Cómo es el balance de fósforo en esos otros países? En el caso de Canadá, en azul, fijémonos que ya empezó la fertilización hacia el año 70, cuando nosotros recién estábamos empezando y ya estaban fertilizando con fósforo casi a nivel de la demanda del cultivo, que son las barras naranjas. Y si consideramos el fertilizante que usan más lo que el estiércol removido, están fertilizando con lo que demanda el cultivo, con todo lo que extraen los cultivos. Si consideramos Estados Unidos, en lo que pasó en el 2005 versus el 2010, es decir, que tengamos en cuenta que el precio de los fertilizantes se había disparado mucho alrededor del 2008, 2007, 2009. Entonces, ellos decidieron bajar su fertilización. Estamos hablando de 2 millones de muestras en el 2005 o 3 millones de muestras en el 2010. Bajaron la fertilización con fósforo, pero aún así se mantuvieron muy por encima de los niveles críticos. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina arrancamos en el 93, fertilizando el 10-12% de lo que demandaba el nitrógeno y el fósforo. Y en el mejor de los casos, en el año 2011, repusimos el 70% del fósforo. Solo el 50% del nitrógeno y el 30%, 40% del azufre. Pero hoy, como situación general, estamos reponiendo entre el 30 y el 35% de los fertilizantes que
eh, que sacamos con nuestra producción, muy lejos de los demás países. ¿Qué pasa con el fósforo? Coincide con lo de Martín. Si miramos el año 80, 90 y 2000 y 2005-2006, es decir, estábamos muy bien porque nuestro suelo era muy rico en los años 80. Por supuesto que el rojo se achicó porque empezamos a usar un poco de fósforo, pero el amarillo es una luz, porque ese amarillo está más cerca del rojo que del verde, entonces estamos en una situación de caída. Y si miramos por la situación económica, ¿por qué no? ¿Por qué usamos tanto menos fertilizante usamos tanto menos que en nuestros países con quien nos tenemos que comparar? ¿A qué se debe? ¿Son razones económicas o culturales? Bueno, entonces pedí los precios de los fertilizantes este año en febrero o marzo para esos países y también para Argentina, y tanto el precio de los fertilizantes como el precio de nuestros granos. Y ahí pudimos hacer una relación que en urea estamos un 10-15% por arriba, si miramos el promedio de todos los demás países. En el caso del MAP estamos un 5% por arriba, pero en el precio de nuestros granos estamos decididamente muy por abajo. En soja estamos en un 35%, en trigo estamos en un 60-70% por abajo, y en maíz un 30-40% por abajo. Y bueno, si miramos el precio y si hacemos la relación fertilizantes-producto, es decir, urea trigo, MAP trigo, urea maíz y MAP maíz y MAP soja, ahí vemos la relación insumo-producto, cuánto desfavorable es para nosotros en Argentina versus el promedio de los demás países que está en color verde. En trigo estamos 90% por abajo, con la urea, con el MAP estamos 60-70%, y bueno, así lo mismo nos pasa en maíz y nos pasa con urea y con fósforo y también en soja. Yo creo que la razón económica tiene un peso tremendo porque queda muy claro acá que estamos en una situación totalmente desfavorable. Creo que también puede haber razones culturales, pero sin duda que el peso es muy distinto. Es decir, la actividad productiva estuvo asentada desde el principio del siglo XX sobre un suelo extremadamente fértil, lo que generó hasta hace poco tiempo atrás una producción sin necesidad de fertilizantes. Pero eso fue el pasado. Y una formación académica sostenida fuertemente en el viejo paradigma, agricultura pradera, pero hoy tampoco ya sigue vigente. Es decir, creo que los profesionales con esa visión de fertilizar con el mayor retorno económico hemos cometido un error y se creó una cultura de fertilizar de esa manera. Y la visión economicista, como le decía recién, y un planteo de productivo de la década de 90 no acompañado por un nuevo paradigma en el uso de los fertilizantes. Bueno, le voy a comentar la experiencia personal de un campo que está en el límite de la provincia de Córdoba con Santa Fe, un campo que tiene más de 100 años de producción familiar, una zona con un relieve muy ondulado, con un planteo productivo fundamentalmente agrícola, que salvo algunos lotes, la mayoría tuvo 1 o 2, 3 veces pradera en toda su historia, con una cultura de mucha producción de granos, donde la mecanización entró en los años 40, el maíz con la cosecha mecánica en los 60 y la siembra directa ya entró en el año alrededor de los 70. Bueno, les muestro qué nos pasó en esa unidad
en distintos lotes, donde fertilizábamos con criterio economicista, es decir, de poner lo que el retorno económico nos daba, y así llegamos a tener en el año 2002 un promedio de fósforo de 13, de todos los lotes, de 13 partes por millón. Cambiamos de criterio y dijimos vamos a empezar a fertilizar con el fósforo, con el criterio de reposición, y llegamos al año 2014 que levantamos el fósforo de 13 a 21 partes por millón por medio de todos los lotes. Y ahí también mostré la extracción que se hizo por los granos en todos esos años y nos dio que el promedio fue de 28 kilos de fósforo, de acuerdo a las tablas que hoy tenemos vigentes. Pero el aporte que hicimos en promedio estuvo alrededor de 25 kilos de fósforo, que viene a ser más o menos 110 kilos de MAP todos los años. Pensemos que la rotación de este campo es 50% maíz, 50% trigo soja, desde el año 96 hasta la actualidad, salvo un año nada más de soja. Entonces, crecimos y tenemos un balance negativo. ¿Cómo puede ser? Si aportamos menos que lo que sacamos como producción. El laboratorio fue siempre el mismo, procuramos que la gente que muestre también sea siempre la misma. Y creo, no me deja tranquilo esto, pero creo que estamos midiendo solo el fósforo en los primeros 20 centímetros. Y el fósforo probablemente esté creciendo por esa fertilización superficial, pero el cultivo esté usando fósforo en más profundidad. Y entonces hoy estoy tranquilo, pero es que estoy usando porque supuestamente estamos bien, pero estamos usando la caja más profunda. ¿Qué aprendizaje tengo de todas estas experiencias personales? Que el fertilizante, si bien es un insumo de alto impacto en los costos, siempre lo incluimos en la dosis recomendada para el objetivo buscado. Fósforo pensando en reponer y nitrógeno y azufre buscando los techos de producción. Porque salvo en condiciones muy extremas, siempre tenemos retorno económico. Y en años de condiciones extremas, si no fue utilizado por el cultivo de esa campaña, queda siempre como reserva. Los fertilizantes, dentro de los costos lejos, están muy por arriba de todos los demás insumos. Pero no dudamos, porque es la manera de tener otro nivel de producción y de preservar el suelo. Y las gramíneas y la siembra directa mejoran decididamente las condiciones físicas del suelo. Y para hacer gramíneas de alta producción es necesaria una fertilización adecuada. Y las condiciones físicas mejoradas por las gramíneas y la siembra directa y las condiciones químicas mejoradas por una fertilización repercuten fuertemente de manera positiva en el resultado. Y ahí vamos a tener un ambiente de producción distinto que nos puede hacer pensar en otra rotación y en otro manejo. Y creo que la fertilización con fósforo, cuando se trata de elevar los niveles, no hay que amortizarlo en un año, sino es una inversión y hay que amortizarlo en varios años. ¿Qué propuesta tengo para salir de este modelo de producción, para lograr un modelo de producción sustentable, como le hacía al principio, y salir de la agricultura conservacionista? Con esta agricultura actual, del 70% de soja y muy poco trigo y muy poco maíz, vemos que, y de escasa fertilización, que vamos a caída de los niveles de fósforo, a disminución de la materia orgánica, a un deterioro de las propiedades físicas del suelo y a un ascenso de napas. Todo eso junto, si no cambiamos, es difícil salir de este modelo. Sí, y la propuesta para lograr una producción sustentable, es decir, la primera es monitorear bien el suelo que tenemos y que el suelo es el principal capital de un propietario, de una empresa y de un país. Es decir, no es la maquinaria, es el suelo. Y entonces, si de acuerdo a cómo esté ese suelo, podemos pensar en otra agricultura, en otra producción, en otros techos. Y es necesario pensar y actuar para el largo plazo. Es decir, que por ahí esté la visión de que, bueno, el propietario adentro puede hacer tranqueras
adentro lo que quiere porque es su propiedad. Yo creo que no debe ser pretexto eso para tener la obligación de preservar. El propietario es el que tiene que asumir la responsabilidad. Ese propietario que renta el campo a quien sea para que haga lo que quiera, no nos conviene ni a los empresarios ni al país. Y porque en la medida que tengamos mejor suelo, vamos a hacer un aprovechamiento pleno de todas las potencialidades y se va a generar riqueza. Y también se va a poder cubrir las demandas de los intereses públicos. Entonces, ¿qué es para mí, cuáles son los límites al desarrollo de un armónico y sostenible de la producción? Los derechos a la exportación, así como lo vimos para los fertilizantes, es para la mayoría de los insumos que tenemos y tecnología del campo, nos gravitan decididamente en contra. Entonces, me parece que los derechos de exportación nos están limitando severamente y hacen falta políticas públicas de incentivo y estímulo a la producción y a las mejores prácticas. Por eso creo que hacen falta propuestas tranqueras adentro, donde el propietario sea el principal responsable del cuidado de su bien, el suelo. El propietario no se puede desentender, alquila el campo, hagan lo que quieran, como quieran. El propietario tiene que asumir responsabilidades, independientemente que él sea quien en forma directa o tercerizada lleve la responsabilidad de su producción. Y propuestas tranqueras afuera, es decir, para mantener la fertilidad y la productividad del recurso suelo debe ser una política de Estado con incentivos hacia quienes las practiquen y de fuerte gravamen para que no la realicen. Es decir, no es de beneficio solo porque voy a lograr más producción, de incentivo para que el cambio que necesitamos. Y en lugar de derecho de exportación que graban la producción, debemos grabar la propiedad. Soy propietario, trabajo fundamentalmente campo propio, muy poco de tercero, pero es decir, para de acuerdo a estímulos potenciar su uso y manejo con mejores prácticas. Si hoy estamos dejando de recibir 400, 500 dólares vía retenciones y pagamos de impuesto inmobiliario nada más que 40, 30 o 50 dólares. Es una distorsión muy grande. Entonces, estímulo que destinen el uso de los predios a praderas perennes, a quienes realicen balance de carbono positivo, a quienes hagan siembra directa, a quienes hagan buenas prácticas agrícolas. Buenas prácticas agrícolas es rotar, es sistematizar, es no quemar rastrojos y certificación de la producción. Todo eso creo que es lo que nos va a generar otro camino, otra condición y creo que ese es el camino para ir a una producción sustentable. Muy bien, gracias.